Bienvenidos a un nuevo video. Hoy les hablaremos sobre los distintos presidentes que gobernaron durante el Maximato. El Maximato es una etapa de nuestra historia que va de 1929 a 1934. El verdadero líder político y quien manejaba y controlaba el poder era el general Plutarco Elías Calles. Se le conoce como Maximato porque a Calles se le llamaba el jefe máximo de la revolución y su importancia llegó a ser mayor que la de los presidentes en turno. Durante este hubo tres presidentes: Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio y Abelardo Rodríguez. Sin embargo, el apego de Calles al poder y su influencia militar y política hacían ver que quien realmente gobernaba y tenía las riendas del país era precisamente Calles. Emilio Portes Gil llegó a la presidencia de manera interina tras el asesinato de Obregón en 1928. El objetivo de su gobierno era la preparación de una nueva elección presidencial. Durante la breve gestión de este político, se atendieron graves problemas que enfrentaba el país, como la guerra cristera. Por medio de negociaciones, Portes Gil consiguió dar por terminado oficialmente el conflicto el 21 de junio de 1929, al permitir la reanudación de cultos. En política interior, logró sofocar la rebelión del general José Escobar gracias a Calles, que fue nombrado secretario de guerra. El PRN eligió como su primer candidato a la presidencia al ingeniero Pascual Ortiz Rubio, un civil, para evitar los problemas entre los militares. La elección parecía tranquila hasta que José Vasconcelos, quien había sido secretario de Educación durante el gobierno de Obregón, también se lanzó a la presidencia en forma independiente. Las elecciones se llevaron a cabo y el Congreso declaró presidente a Ortiz Rubio. Se dio a conocer el resultado de la elección, pues había muestras de un fraude electoral, y convocó a todos los mexicanos libres a luchar por la justicia. Sin embargo, ante la falta de apoyo, se exilió en Estados Unidos. Pascual Ortiz Rubio fue el único de los presidentes del Maximato que llegó a la presidencia por medios electorales, aunque dichos comicios fueron señalados como fraudulentos. Gobernó únicamente 2 años, de 1930 a 1932, durante los cuales fue objeto de burlas de la prensa, pues algunos periodistas le llamaban el nopalito. Calles, quien seguía teniendo el control del poder al grado de que en la barda del castillo de Chapultepec, donde vivía el presidente Ortiz Rubio, alguien escribió: "Aquí vive el presidente, pero el que manda vive enfrente", haciendo alusión a Plutarco Elías Calles. También se estableció la denominada Doctrina Estrada, por la cual México se proclamó a favor de la libre determinación de los pueblos y de no interferir en los asuntos políticos de otras naciones. También se promulgó la Ley Federal del Trabajo y otras leyes que garantizaban la aplicación de la Constitución. Sin embargo, su gobierno se vio afectado políticamente por la crisis económica mundial. Al final de su gobierno en 1932, Ortiz Rubio intentó terminar con la influencia de Calles al despedir al secretario de Gobernación, que había sido impuesto por el jefe máximo. Tal medida provocó que Calles hiciera renunciar a todo el gabinete presidencial y obligó al presidente a que lo nombrara secretario de guerra. Ortiz Rubio aceptó, presentó su segundo informe de gobierno y al día siguiente, el 2 de septiembre, renunció, pues sabía que Calles no lo dejaría gobernar. Abelardo Rodríguez fue el último de los presidentes del Maximato y gobernó de 1932 a 1934. Fue elegido por el Congreso repleto de callistas, por lo que se supone que Calles estuvo detrás de ello. Rodríguez se dedicó a administrar los recursos del país y dejar de Calles el aspecto político. Durante su gestión hubo un fuerte incremento del desarrollo industrial en Monterrey y Guadalajara, y se fundó la empresa paraestatal Petromex, que con el tiempo se convertiría en Pecmex. Construyó varias carreteras para comunicar centros productores industriales
y se crearon instituciones como Nacional Financiera y el Banco Nacional Hipotecario de Obras Públicas. Quizá lo más recordado de su gobierno fue que estableció el Plan Sexenal, es decir, a partir de 1934 los periodos presidenciales durarían 6 años. Era importante que el PNR se pusiera de acuerdo acerca de quién sería el sucesor de Abelardo Rodríguez. En realidad, el que designaba el candidato era Plutarco Elías Calles, quien tenía varias opciones. Uno de los posibles candidatos era un joven militar michoacano que había demostrado que no implicaba ningún riesgo para el sistema político mexicano ni para el propio Calles. Era Lázaro Cárdenas de Río. Cárdenas era un político diferente porque a pesar de que estaba seguro de que él sería presidente, realizó una extraordinaria y única campaña electoral en la que recorrió lugares que nunca habían sido visitados por algún presidente. En esa campaña se dio cuenta de que la Revolución Mexicana no le había hecho justicia a muchas personas que seguían viviendo en la miseria y de ignorancia. Cárdenas ganó la presidencia y asumió el cargo el 1 de diciembre de 1934. Aunque hubo presidentes que estuvieron al mando del país, quien terminaba siendo el presidente sin siquiera hacerlo era Plutarco Elías Calles, pero también cada presidente tuvo que ver con cosas al mando del país que aportaron en sí, aunque todas esas presidencias hayan sido fraudulentas.